Buenos días. Buenos días. Hola Hola, Jimena, buen día. buenos días. Disculpe, tenía problemas aquí con el internet. No te preocupes. Deja arreglo la pantalla. Ya estás. Pues bueno, les voy a presentar al maestro Ricardo. Él es licenciado en Ciencias Nutricionales de la Universidad de Sonora, entrenamiento de investigación en oncología en la Universidad de Washington, maestría en Ciencias del Instituto Tecnológico de Sonora. En su experiencia clínica y en investigación, estuvo en el Laboratorio de Nutrición Preventiva de Itson, asesor de la doctora Ana María Rentería, evaluación dietética, medición de riesgos cardiovasculares. Tienes una publicación de esto, me parece. Departamento de Cirugía del IMSS, Centro de Investigación de Cáncer en Sonora, asesor del doctor Juan Pablo Márquez, dietas ricas en fitocílicos en pacientes con cáncer, y Cancer Vaccine Institute en Washington, Universidad de Seattle en Estados Unidos, desarrollo de vacunas para la prevención del cáncer de mama. Tiene premios y distinciones. Vamos a mantenerles largos. Premio Estatal de Investigación en Salud, categoría Salud Pública en el 2021, único representante mexicano en los congresos de las sociedades científicas de Harvard y Stanford en el 2018, premio a la mención especial en la Universidad de Harvard en el 2018, premio al mejor póster de investigación en la Universidad de Stanford en el 2018, desempeño satisfactorio en el examen nacional de nutrición en el Ceneval, miembro de las sociedades de cáncer americanas, AACR y ASCO, miembro de la Sociedad Mexicana de Oncología y miembro fundador de la Asociación Iberoamericana de la Nutrición Oncológica. Pues muchas gracias, Ricardo, de antemano. Agradecemos tu experiencia, tu tiempo y tu espacio, y estamos listas para escucharte. Te voy a hacer co-host, ¿verdad? Sí, por favor. Listo. Bien. Muy bien, pues el día de hoy vengo a darles un tema que me encanta porque nos permite conocer una parte bien bonita de la nutrición en el cáncer, la nutrición oncológica, y que todos los días nosotros tenemos algo que ver con ello. Todos los días podemos tomar acción para poder erradicar esta enfermedad desde nuestras cocinas. Entonces, es algo que a mí me encanta poderles compartir y que espero se lleven mucho aprendizaje. Vamos a ver lo que viene siendo una pequeña introducción. Vamos a hablar sobre el tema de quimioprevención. Vamos a hablar de los alimentos y las preparaciones cancerígenas. Vamos a hablar sobre los alimentos anticancerígenos también, aquellos mitos y realidades sobre ello. Algunas preparaciones anticancerígenas y un mensaje para llevar a casa. Nosotros podemos estar pensando qué es eso de la quimioprevención. Pues primero que nada, quimioprevención se refiere a un término que utiliza sustancias o moléculas biológicas para la prevención del cáncer. Y esta se divide en varias etapas, que viene siendo etapa primaria, secundaria y terciaria. A nosotros nos corresponde hablar únicamente de la parte primaria. La secundaria y terciaria es la que se encargan los médicos oncólogos, médicos internistas y médicos endocrinólogos. Y siempre que hablamos de quimioprevención primaria, porque hablamos de sustancias y de moléculas, pues nos preguntamos si esto se puede prevenir también con la comida. Ya que, ¿qué podemos cocinar para que no se propicie el cáncer? Entonces, ahí es donde entramos a un detalle bien importante que en los alimentos, todos los alimentos, por eso nosotros en nutrición estudiamos química, porque son puras sustancias biológicas.
que están todo el tiempo activas y que éstas constituyen un aporte importante a nuestra salud o, al contrario, retrasarlo. Cuando hablamos de quimioprevención, como les decía ahorita, y hablando de la quimioprevención primaria, este es el uso de medicamentos, de vitaminas o suplementos para prevenir la aparición del cáncer. Y esto puede utilizarse en algunas personas que obtendrían mayor beneficio de ello que otras, sobre todo aquellos que padecen un alto riesgo de cáncer, es decir, si mamá tuvo cáncer o una tía o algún antecedente directo en tu familia, ya eres una persona con un alto riesgo. Algunas otras, como por ejemplo el famoso caso de Angelina Jolie, que se hace el estudio genético, sale BRCA1 positivo y dice, bueno, yo tengo un riesgo y me hago una cirugía. En el caso de la cirugía, ese es un tipo de quimioprevención terciaria. Y ese no nos corresponde a nosotros, pero es una persona con un alto riesgo de padecer cáncer. Como les decía ahorita, la historia familiar con cáncer es muy importante que ustedes la realicen siempre con su médico familiar, su médico internista, su médico de cabecera que les haga su historia familiar de cáncer para ver si son de riesgo, porque a veces en el día a día no nos ponemos a pensar en ello, pero sí tiene mucha implicación. Tener un gen de riesgo, y esto muchas veces hasta que no tenemos un familiar directo, nos hacemos estos estudios. Últimamente estos estudios han tenido mucho hincapié y nos han ayudado mucho a ver qué pacientes sí corresponden un riesgo más alto que otros, porque hay veces que aunque te hagas el estudio genético, puede no salir elevado. Entonces ahí pues ya estás libre básicamente. Y por último, una historia personal de salud de alto riesgo, es decir, ahorita vamos a hablar un poquito de ellos, pero aquellas personas con antecedentes de infarto, de obesidad mórbida, con diabetes de mucho tiempo, con altos niveles de estrés, eso es súper importante. Esas son personas con alto riesgo en su salud. Luego, la quimioprevención primaria ya vimos qué es y una pregunta que me hice, a ver si mi amiga la ciencia se había hecho preguntas sobre esto. Y yo decía, bueno, ¿y por qué casi no la usamos? O sea, ¿qué es lo que ha estado pasando? Y no solamente en México, sino también en otras partes del mundo, que no la utilicemos en la medida que deberíamos de usarla. Y bueno, la ciencia nos dice que el primero es porque hay malentendidos sobre los efectos secundarios de la quimioprevención, sobre todo en aquellas mujeres que ya pasaron por proceso de quimioterapia, radioterapia o cirugía, y que se les tienen que dar medicamentos como el tamoxifeno, de uso por 5 años o más para la prevención de una recurrencia del cáncer o que éste vuelva, y pues no se habla muy bien sobre los efectos secundarios que esto puede ocasionar. También muchas veces es parte por falta de asesoría adecuada de un profesional de la salud. Y esto ven cómo es importante porque en la humanización del tema de la salud, pues ustedes ya sabrán que hay quienes sí vienen con esa vocación, ese don de escuchar, de ser pacientes, y hay quienes pues les falta una noche de descanso. Entonces, esas son algunas razones por las cuales casi no se ha utilizado. Pero lo más importante que yo les vengo a comentar es que hay unos agentes que se llaman fitoquímicos, que estos se encuentran en las plantas y alimentos de todos los alimentos de origen animal. Es decir, por ejemplo, los vegetales, las frutas, el garbanzo, frijol, lenteja, los granos integrales, todos los alimentos que son integral, la avena, el amaranto, el pan integral, el arroz integral. Y estos son los únicos químicos, los fitoquímicos, que no tienen efectos secundarios en nuestra salud. Y es que, por ejemplo, hay algunos estudios que han concentrado estos fitoquímicos y los han utilizado a base de aislados o de cápsulas. Ahora hasta nanopartículas también están utilizando para poder hacer que estas concentraciones duren más tiempo en nuestro organismo. Por ejemplo, un estudio de Cruz Correa investigó la cantidad de cúrcuma y de quercetina, que es un tipo de flavonoide que se encuentra en las manzanas, por ejemplo. Investigó la relación de 400 a 200 miligramos por 6 meses.
Los resultados es que las personas que habían pasado por un proceso de cáncer de colon, que utilizaron este compuesto por 6 meses, redujeron en gran medida la cantidad de riesgos medido por pólipos a través de colonoscopías, y estos disminuyeron la cantidad de pólipos que aparecían en su cuerpo, así como el riesgo en general medido por biomarcadores de sangre que representa para una recurrencia de cáncer. Luego, en otro estudio más reciente por Cotecha, investigaron la concentración de guayaba y la concentración de guanábana, que son dos cosas diferentes. Pero investigaron las dos, y el concentrado, les recuerdo que no es lo mismo que agarrar tú la pulpa de tu cocina y licuarla, ¿no? Como hacemos muchos aquí en México y en Latinoamérica. Sino que el concentrado es un proceso en el que la fruta o la pulpa de la fruta y todos los componentes se seca. Se seca y pasa por un proceso de liofilización o de extracción o de muchas otras formas para lograr un concentrado. Como decir, si te tomaras una pastillita que tuviera 1000 guayabas. Bueno, pues el concentrado de estas dos frutas hizo un gran efecto también anticancerígeno, medido por antígenos y medido por células circulantes tumorales. Esto, lo único malo es que yo ya en un video que publiqué en mi canal de YouTube, hablaba sobre el efecto de la guanábana en el largo plazo, a un uso de mayor de 5 años. Y este demostró que las personas con uso crónico, es decir, un uso desmedido de la guanábana, ocasionaba efectos sobre nuestro cerebro. Es decir, empezaba a acelerar el proceso como una persona que tiene Alzheimer o que tiene Parkinson, porque empieza a dañar las neuronas y la forma en la que éstas se conectan unas con otras, o sea, la conexión sináptica. Entonces, por eso, para que vean que hay algunos que sí tienen efectos secundarios, pero cuando abusamos de la dosis. Por eso decía Paracelso, todo veneno depende de la dosis. Y por último, y uno de los que más me gusta, es el consumo frecuente de té. Y es que el té es una forma tan padre, tan divertida y tan deliciosa de poder utilizar en nuestro día a día. Porque puede servir como agua de uso común, puede servir ahorita con el frío, pues a tomar algo calientito para la garganta, o puede servir para añadirlo a tus infusiones, ya sea de frutas o con verduras, y darles un poco más de sabor. Y así los niños empiezan a acostumbrarse a estos sabores y dejan de lado lo que vienen siendo las bebidas azucaradas. Que eso es bien importante porque las bebidas son otro riesgo que ahorita vamos a platicar de ellas para la salud en función del cáncer. Entonces, el consumo frecuente de té, esto ya se ha investigado que ha disminuido la cantidad de radicales libres o de oxidantes. Es decir, ya saben que por el puro hecho de respirar, nosotros ya nos estamos oxidando. Entonces, el momento que nosotros tomamos té, ayudamos a disminuir esta oxidación, y la oxidación es lo que nos causa a nosotros el cáncer cuando este se replica en muchas ocasiones. Bueno, vamos a hacer una pequeña dinámica aquí, y es que siempre me hago esta pregunta de ¿quién de aquí me asegura que no tiene cáncer ahorita? A ver, vamos a participar. Levanten la mano. ¿Quién de aquí dice, sabes qué? Yo sé que no tengo cáncer. Damaris, Ok. Damaris, 2 Vivi, participantes. 4, Viviana, Conchita, Clau. Alejandra, Clau, Liliana, Beatriz, Livy, Damaris. Muy bien. Y esto cuando nosotros nos preguntamos quién no tiene cáncer, lo hacemos en el contexto, ¿verdad? De preguntarnos, pero ¿quién nos asegura que no lo tenemos? Y es ahí cuando entra la pregunta interesante. Por eso es importante que nosotros evaluemos entonces una forma para saber si no tenemos cáncer o estamos cerca de tenerlo. Es primero que nada, me encuentro en un peso saludable. Quiero que agarren todos ahí en su iPhone o en su libretita y que vayan poniendo, si se encuentran en un índice de masa corporal
menor a 25 o tienen un peso saludable, pongan una palomita. Si no, ponemos una crucecita. A ver, Jimena, ¿tú qué pones? ¿Saludable? ¿Palomita? Yo estoy en un peso saludable, pero mi proporción de grasa, músculo, no es la que debería de ser. Ok, muy Entonces no bien. nos puedo poner palomitas. Muy bien. Entonces ahí, ya que hicimos este primero, ya sea con la grasa de nuestro índice de masa corporal, ahora vamos a hablar sobre el ejercicio. Y es que si no nos mantenemos al menos activos 150 minutos a la semana, o sea, como 2 horas y media más o menos, de ejercicio activo, es decir, que hicimos, si fueron 15 minutos, pero que fueron corridos, nada de que como dicen, es que corrí por aquí, por acá el tango, en las vueltas, y no, 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 continuo. Y con el cronómetro digas, empecé esta hora y terminé esta hora. Ahí vamos a poner palomita o tachita, 150 minutos a la semana, físicamente activos. Karen ya levantó su mano, muy bien. Luego, limito mi consumo de comida rápida a menos de una vez al mes. Y consumo más de 5 veces a la semana una combinación ya sea de vegetales o frutas, granos integrales y legumbres como frijol, lenteja, garbanzo. Por granos integrales, les recuerdo, ahí entra la avena, entra el amaranto, entra la pasta integral, el pan integral, entra el maíz, entra el mijo, entra la cebada, pero no la que lleva azúcar, ¿eh? Luego, limito mi consumo de carne roja y embutidos a menos de 5 veces al mes. Menos, debería ser por semana, pero está en la escala por mes, entonces, vamos a ver. A ver si no nos agarra en curva la carne roja y embutidos. Luego, limito mi consumo de bebidas azucaradas. Sí, este marcador no te permite ni 1 mililitro. Si las consumes, tachita directa. Ya saben, aquí entran los juguitos esos del Jumex, las Coca-Colas, los refrescos azucarados. Casi todas las bebidas que venden en los Oxxos, ¿verdad? En los supermercados, tienen muchísimo azúcar. Poquitas son las que están ya libres de azúcar. Luego, limito mi consumo de alcohol. También no perdona con nada, es decir, consumes alcohol. Aquí está incluyendo el vino tinto, pero luego vamos a hablar del vino tinto también. Y por último, no utilizo suplementos no recetados. Fíjense qué importante esta última, que ya ven que luego, pues ahorita que les hablaba de la cúrcuma, por ejemplo, ¿cuántas no me han tocado que dicen, no, es que la comadre me recomendó la cúrcuma, que fulanito me recomendó el jengibre en cápsulas o esto, el otro? Todo eso, si no sabemos la precedencia de dónde viene el análisis de ese producto y lo usamos indiscriminadamente, a eso se refiere por suplementos no recetados, aquellos que nos puedan causar un malestar. Muy bien, pues entonces si ya vimos quiénes sí tienen y quiénes no tienen cáncer con base a sus tachitas y sus palomitas, ahí viene importante mencionar que aquellos que hayan tenido al menos 4 palomitas de las buenas, pues ya están obviamente completamente libres de cáncer. Y aquellos que tengan 3 palomitas, perdón, 3 crucecitas o más, aguas, que no puedes decir con suma certeza que no estás libre de un cáncer. Entonces, hay alimentos y preparaciones que son cancerígenas. Vamos a hablar de ellos. Pero primero que nada, en alimentos tenemos lo que son los embutidos y la carne roja.
Y es que ya está estudiado, pero en muchísima cantidad, muchísimos estudios, se ha visto que los embutidos vienen siendo una gran fuente de riesgo para cáncer. Es decir, la Organización Mundial de la Salud en el 2017 fue cuando dijo la primera vez, aguas, que consumir 25 gramos al día de embutidos te incrementa muchísimo tu riesgo de cáncer de colon. Y consumir carne roja ocasionalmente también incrementa tu riesgo de cáncer. Entonces, es chistoso porque hablaban precisamente en el Día Mundial ahora del cáncer, ¿verdad? Que la nueva pandemia o que la pandemia que siempre ha estado también es la pandemia del cáncer. Y es que como cuando nos dicen, no, que pónganse el cubrebocas, que llegó un virus nuevo, que no sé qué, si todos usamos rápido el cubrebocas, nos encerramos en casa, porque representaba un riesgo muy inmediato a la salud. Pero cuando nos dice la OMS que no comamos embutidos o carne roja, porque también incrementa nuestro riesgo de cáncer, y en vez del mundo hacer algo así como con los cubrebocas, así como con las cuarentenas, las empresas siguieron vendiéndolo, siguieron dejando que vendieran a los super esto, que los niños lo consuman. Entonces ahí es donde no entra sentido que nosotros estemos haciendo acciones como la de preservar la vida a través de las cubrebocas y los geles antibacteriales, si seguimos consumiendo alimentos que están más claro que el agua, que representan un riesgo para nuestro desarrollo de cáncer. Luego tenemos alimentos como las bebidas azucaradas. Estas tienen una forma diferente de causar nuestro cáncer, nuestro riesgo, y es que lo primero es que nos incrementa nuestra adiposidad, es decir, la grasa visceral, la grasa corporal, y estas con el tiempo van causando inflamación crónica, de bajo grado, constante. Ah, estoy gordito, pero no pasa nada, salgo bien en los estudios, y de repente, uy, doctor, llegué con un cáncer. Sobre todo las mujeres de cáncer de mama llegan mucho así. Pues que estaba gordita y me hacía mis estudios cada año y de repente me salió. Y señora, usted toma refrescos, toma ta. No, pues sí, a todo lo que les voy a decir. Oh, pues así no podemos. Si estamos propiciando nuestro cáncer desde lo que tomamos, es de mucho riesgo eso. Y luego, aunado a la comida rápida, que siempre vienen juntos, ya ven el combo, ¿no? Hazlo grande por 5 pesitos. O en el Cinépolis. Oiga, que las palomitas y el refresco, que combo grande por 3 pesos más, 6 pesos más. Nosotros mismos estamos propiciando nuestro cáncer a través de estos alimentos. La comida rápida por las grasas transgénicas o las grasas trans. Los alimentos tienen gran cantidad de sodio, grasa saturada y muy poca densidad de nutrientes. Por eso es que son tan malos para nuestra salud. Luego, hablando de preparaciones muy específicamente, hay una que es la reina de todas las reinas en causarnos cáncer y en mi estado de Sonora, bienvenidas cuando quieran, son los de más alto riesgo porque las preparaciones al carbón, todas de verduras, de carne, de pollo, son diarias en esta ciudad, en este estado. Y eso es de muy alto riesgo porque el carbón, imagínense, cuando pones el carbón a calentar, ese humo que se libera se queda impregnado en la carne. Cuando tú te comes la carne, llega a tu cuerpo y tu cuerpo pues está digiriendo bien la carne roja y todo, pero ese alquitrán que se quedó impregnado, el cuerpo no lo identifica. Oye, esto no es proteína, esto no es vitamina. Esto parece no, tampoco es fitoquímico. ¿Qué es esto? Y como no sabe qué hacer con él, se lo manda al colon. Y el colon dice, no, ¿saben qué? La neta, yo no sé qué es esto. Lo manda a otro departamento, allá al hígado a ver qué hace con él. Y así se va brincando. Y mientras va pasando por todos los órganos, va dejando su manchita entre cada uno de ellos. Hasta que llega la sangre y la sangre ve cómo lo trata de eliminar, no lo puede eliminar y va y se acumula en algún órgano. El metabolismo del alquitrán es uno de los más complejos, si lo viéramos en un esquema, fueron esos esquemas complejos que ven en química en la prepa, que dices tú, ay, güey, ¿qué es esto? Así. Es muy complejo y por eso es que tiene tantas
intermediarios que liberan radicales libres en el cuerpo y nos hacen mucho daño en todos los sentidos. Yo siempre recomiendo a mi gente bonita de Sonora que al menos una vez al mes consuman el carbón en vez de consumirlo cada semana, diariamente, como lo hacen muchos aquí. Y es una manera de más o menos controlarlo, pero si me preguntaran a mí, yo no lo consumía para nada. Es lo peor que podemos usar. Oye, ¿y la leña? No, pues la leña, el mezquite, que si la leña de la mejor calidad del planeta, hace lo mismo. El humo es el problema. Y es que del humo, ya habían visto que ahora que sacaron lo de los food trucks que hacen los barbecues y todo eso que en Estados Unidos es muy famoso, en Texas, por ejemplo, también es muy malo porque dejan smoked o ahumado nuestro alimento, lo dejan cerrado, tapado, llenándose de este humo por 24, 36 horas. Sí, puede llegar a saber riquísimo. Si lo consumimos una vez al mes, no pasa nada. Pero si lo consumimos constantemente, ahí es cuando está el problema. Y es que una vez que la gente lo prueba, pues no puede ir una sola vez al mes a probarlo, ¿verdad? Aquí lo comen en su caso a veces diario. Otro tipo de cocinado es el rostizado. Y si fijan, casi todas estas preparaciones, la mayoría las hacen allá afuera, ¿no? Las hacen para venta. Pero muchas veces también en casa, pues el rostizado se realiza y ya saben que lleva como una miel y esa se va rostizando con el calor, entonces genera unos compuestos que se llaman aminas heterocíclicas y azúcares reductores que nos causan mucho daño y que son causantes de cáncer. También las preparaciones a temperaturas muy calientes, como por ejemplo, aquellos restaurantes de comida china donde está el bowl gigante y pues ponen las verduritas, ponen el camarón, el arrocito y empiezan a revolver todo, ¿no? Ya, pues, estás viendo, bla, 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 empiezan a vernos hablando en su idioma o a veces en español, lo que nos lo hacen aquí en México. Sí, y eso está a una temperatura muy caliente. Resulta que algunas de las grasas, como en el aceite de oliva o en las carnes, cuando se libera esa grasa, la alta temperatura genera cambios químicos. Es decir, yo quisiera ver quién agarra su mano, ponga un encendedor y cuánto tiempo duras hasta que se te haga una mancha, ¿verdad? O que se te empiece a quemar. Pues no dura nada. La piel es muy sensible, pero un alimento, imagínense un brócoli, pues también la pielecita que tiene por fuera es muy sensible. Y cuando añadimos a muy altas temperaturas estos alimentos, pues claro que cambian químicamente y se generan muchos compuestos nitrogenados que nos causan cáncer. Esto, ojo, no estoy hablando de los caldos que se deben cocinar a temperaturas muy altas, pero se fijan, esto es con una llama bajita por mucho tiempo que se está cocinando constantemente. Oye, que el agua hervida tampoco aplica, las verduras al vapor tampoco aplica. Estoy hablando directamente cuando está el sartén con el alimento a una temperatura muy elevada para que se haga más rápido. También ojo con esas tortillas que quemamos de repente, lo negrito, no importa, tírenlas. Esos negritos ya son ahí aminas heterocíclicas y otros compuestos de las aminas que son cancerígenos. Todo eso que está carcomido es cancerígeno. Igual que la comida frita. La comida frita, pues, no es malo, se fijan, si lo analizáramos desde fuera, pues, por ejemplo, una milanesa de pollo, pues, es del pollo, es con condimento, con a veces pan, o a veces maíz, depende de su sazonador de preferencia. Algunos usan avena, pero el momento que siempre pones en aceite a altas temperaturas este alimento para que se adhiera bien, ahí es cuando se vuelve el problema, porque el cereal que usamos, avena, maíz, pan, absorbe toda la grasa y esa grasa, como tiene que estar bien caliente, es grasa transgénica o grasa trans, cancerígena. Entonces la absorbe toda y te la comes muy rico, pero ya te comiste toda una tanda de cáncer ahí. Entonces, por eso, para que vean cómo hay estrategias que ahorita vamos a ver que sí podemos utilizar para cocinar estos alimentos. Pero primero vamos a hacer una pequeña dinámica. Y es que escríbanme aquí en el chat, ¿cómo cambiarían ustedes la bebida azucarada por una bebida que no sea tan mala? Té hecho en casa, gracias María, correcto.
Y no, Mari, no hay que volvernos veganos macrobióticos. Ahorita vamos a ver que sí podemos. Agua de Jamaica, qué rico. Así es, Cameron, gracias. Vamos a ver qué dice la imagen. Infusión de fruta, excelente. Jugos naturales, aguas de fruta, muy bien. Las tisanas, las infusiones, correcto. Rodajas de pepino, qué rico, ¿verdad? Se queda riquísima, es mi favorita. Y miren, así es, esas infusiones de frutas o de hierbas o de cáscaras, como dice Adriana, gracias, se pueden utilizar en nuestra agua helada, así como vemos en imagen, o té de sobre helado. Hay muchas formas y es que a veces nos cerramos y no pensamos en formas naturales de incorporar estos alimentos protectores a nuestra dieta. Y créanme que el agua, el té de sobre también, les voy a mostrar, igual al final les muestro, pero una marca que es muy buena, que se llama Davenport. Esta marca es muy buena y hace muchas variedades de tés, no solamente té verde, tiene tés de todos los sabores, frutales, de matcha, bueno, té chai, té de fresa, vainilla, y esa es una excelente forma de incorporar. La mayoría de mis pacientes los utilizan y hemos visto excelentes resultados al utilizar esta clase de producto. Luego, cambiar los embutidos, a ver, ¿qué se les ocurre para cambiar el embutido por otra cosa? ¿Verdura? Más o menos. Frijol, queso también. Garbanzos, quesos maduros. El huevo, champiñones, así es. Sí, excelente, muy buenos. Pues miren, yo les traigo otra opción, que es el jamón de Boloña de soya. Es decir, ese se llama Boloña o Boloña de soya, que es una marca de soya que es muy buena y que tiene muchos sustitutos para los alimentos comunes de origen animal, como las chicharrones, deshebrada, milanesas, tiene el jamón, tiene hamburguesas para carne. ¿Qué otra cosa tiene? Tiene la deshebrada, ya la dije. También tiene salchichas, pero esas no crean que están muy buenas. Pero el jamón es un excelente sustituto. Y por último, para la comida frita normal, ¿qué se les ocurre? A ver, para la comida frita, ¿por cómo podemos cambiarlo frito? Los leo. Horneado, freidoras de aire, preparaciones a la plancha, asado al vapor, excelente, muy bien, correcto. Precisamente la air fryer es la ganadora en este caso. Ándale, Marta, muy bien. La freidora es la buena. La freidora de aire, espero que te refieras a esa, Marta. La freidora de aire viene a ser un sustituto. Yo investigué antes de esta charla literatura científica para ver si había algo que respaldara su uso. Y sí, precisamente hay bastante información que respalde su uso. Entonces, qué padre que tengamos opciones que la ciencia nos esté proveyendo para poder cambiar la comida frita y no dejar de consumir las cosas que nos gustan. La Thermomix también pudiera ser, no estoy muy seguro si la Thermomix hace lo mismo que la freidora, pero si hace algo similar, pudiera ser que sí, pero sin duda va a ser más barata la freidora de aire, que ya hay unas desde de la marca Oster, desde 1,000 pesos, que en precio, que sería más barata que una Thermomix. Y bueno, en alimentos anticancerígenos tenemos una gran variedad, empezando por los vegetales que pueden ir picaditos al air fryer a gusto y comerlos y disfrutar de todas sus propiedades. Las frutas y estas es que hay tantas maneras de consumirlas, ya sea en smoothies, en licuados, picadita con tajín o chilito, como acostumbramos aquí en México. em, en postres, se puede utilizar de postre también. Entonces es muy importante que nosotros utilicemos las frutas de diferentes maneras y variedades. Luego los granos o cereales integrales, es bien importante siempre intentar que sean de nuestra preferencia, nuestro consumo diario. El pan integral, el arroz integral,
la avena, la cebada, el maíz. Esos son muy importantes. Luego, un grupo de alimentos que me llama la atención porque en lo que he trabajado de mi tesis de maestría con mis pacientes, este es un grupo muy olvidado, pero créanme que este es el grupo con mejores propiedades anticancerígenas de este planeta. Nueces, semillas y legumbres. Un grupo tan importante, tan económico, tan accesible en México, que o sea, deberían de venderlos en todas partes para que nosotros podamos disponer de ellos y que tengamos los beneficios constantemente. Las semillas y nueces, ya sabes, me refiero a almendras, a la nuez, al cacahuate tostado, al que no está con japonés, ¿verdad? Ni nada, el cacahuate tostado normal, sin sal, el pistache. Y luego en semillas, la linaza, la chía, la semilla de girasol, la pepita de calabaza. Son excelentes alimentos a incorporar. Y legumbres nos referimos a frijol, garbanzo, lenteja. Son los mejores alimentos que podemos consumir y deberían estar diarios en nuestra alimentación. Luego, el maravilloso aceite de oliva, y es que hay tanta información ya de la dieta mediterránea que de veras se nos debe de caer la boca de tanto decirlo, pero el aceite de oliva es el mejor a utilizar. Hay muchísima evidencia científica en el estudio EPIC, sobre todo, que es el estudio europeo prospectivo de investigación de cáncer. Este nos habla de los beneficios por sus ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados y los polifenoles que contiene, que son un tipo de fitoquímicos y que estos tienen muchísimas propiedades a nuestra salud. Por último, como les decía que les iba a platicar sobre el vino tinto, aquí la recomendación es de una copita de vino tinto diario para mujeres y 2 copitas de vino tinto diario para los hombres. El estudio EPIC sugiere el doble de esta cantidad, pero eso es para europeos que están acostumbrados a su consumo. En México, la dosis idónea para la COFEPRIS es 1 copa para mujeres y 2 para los hombres. Y esta en el contenido principal se llama resveratrol. El resveratrol es un agente muy poderoso anticancerígeno, antiinflamatorio, que nos ayuda a disminuir y retrasar la aparición del cáncer y se absorbe mejor con el alcohol, de ahí que sea tan bueno. Luego el vino tinto, el té, como les decía ahorita, pues es una excelente forma de incluirlo en nuestro todos los días. Algunas preparaciones ya sabemos que serían, por ejemplo, el horno, a la plancha a una temperatura medio baja, al vapor, con la freidora de aire, con caldos, sopitas, cremas y los licuados, los smoothies, que la diferencia del licuado es líquido y el smoothie es como espesito, y los jugos, que los jugos vienen siendo el puro líquido extracto de la fruta o de la verdura. Y por último, vamos a entrar en una dinámica que es armando nuestra receta anticancerígena. Y es que aquí tomen nota porque vamos a hacer una comida anticancerígena empezando por, bueno, siguiendo el ejemplo para una comida para mediodía. Y es que lo primero es elegir nuestros ingredientes, que pueden ser aquí desde proteínas, carbohidratos, grasas y condimentos. Entonces pongan a escribirse ahí su combinación, cómo utilizarían. En proteínas, ahí tenemos, empezando por las de origen vegetal, ya sea frijol, garbanzo, lenteja, la soya, luego está el pollo, pescado, carne roja, carne de cerdo. En carbohidratos, pues ya saben, está el arroz, ándale, taquitos de frijol con nopales y aguacate, excelente. Uf, ahí está una cena o comida deluxe. Luego vamos a elegir los métodos de preparación, por ejemplo, cómo cocerías el frijol, porque puede ser el frijol refrito. Y ya todo el platillo se fue. Es para que vean qué importante, método de preparación. No, pues primero remojadito, luego cocido en la olla de lento cocimiento o cocido en la olla. Importante el método de preparación. Luego, establecer las cantidades de ingredientes, porque es muy común que en México pues nos gusta hacer abundante comida y recuerden que mientras más haya comida y el ojo humano, mientras está comiendo, ve más comida, siente la necesidad de comer más
para la sobrevida. Entonces, aguas con esas mamás que es que para que siempre haya, que nunca falte, que comida es abundancia. Sí, es abundancia, pero también representa enfermedad si abusamos de la comida. Oye, aunque sean taquitos de frijol y aguacate, aunque sean taquitos de frijol y aguacate, si es demasiadas calorías, demasiada comida, haces que de tu familia obesa, y la obesidad está ligado con 14 tipos diferentes de cáncer. Entonces sí, las cantidades sí son importantes. La obesidad sí es una enfermedad que desarrolla otras enfermedades. Y por último, establecer los pasos a seguir, es decir, qué es lo que voy a hacer primero, como les dije ahorita, paso número 1, remojo el frijol 10, 12 horas, luego lo limpio, luego lo paso a la olla, lo cozo por tanto tiempo y así. Esos son los pasos que vamos a ir siguiendo y hay que establecerlos. Y con eso, pues manos a la obra para tener nuestro manual de cómo vamos a seguir nuestra receta. Tenemos nuestra receta anticancerígena. Y por último, para poder responder sus preguntas, vamos a un mensaje para llevar a casa que es: la quimioprevención primaria nos puede ayudar a todos a prevenir la aparición del cáncer muchísimo antes de que se forme. Es decir, piensen en los niños. Desde ellos podemos darles todo esto que sea anticancerígeno y que ellos no tengan que sufrir como está sufriendo nuestra generación. Los fitoquímicos de las plantas y alimentos de origen vegetal son la opción sin efectos secundarios y con beneficios a la salud, accesible y rica en México. Y los alimentos y preparaciones cancerígenas, no estoy satanizándolos tampoco, pero deben limitarse en medida de lo posible. Como les decía ahorita, pues que tantas veces, menos de 5 veces al mes la carne, que lo menos posible de las cosas de comida rápida para disminuir nuestro riesgo de cáncer. Y por último, nosotros podemos ayudarnos a prevenir el cáncer a través del consumo de alimentos anticancerígenos, así como a todas aquellas mujeres que están padeciendo el cáncer o que ya lo padecieron. Me encantaría que todas supieran esto porque es la única forma de ayudar a tratar al cáncer y ayudar a prevenir la recurrencia. Que les recuerdo que una vez que llega la recurrencia ya no hay vuelta atrás. Y fíjense cómo esto tan accesible, tan sencillo, que se hace desde casa todos los días, lo podemos prevenir. Y pues atento a responder todas sus preguntas ahorita. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Pues ahí están los datos del doctor o del maestro. ¿Cómo le gusta que te digan? Maestro. ¿Mande? ¿Cómo te gusta que te digan? Ricardo está bien. Algo está bien. Ok. Pueden tomar ahí una foto de sus contactos. Y muchas gracias. Estuvo excelente la ponencia. Hay muchos comentarios y preguntas. Déjame detectar. Una pregunta que me acuerdo era lo de el alcohol, ¿no? O sea, ese no es cero recomendado el alcohol, ¿no? Ese no es negociable. En el caso del alcohol, yo sí recomiendo el consumo del vino tinto. Este puede ser, como les digo, una copita diaria. Y sobre todo mujeres que quieran aprender a prevenirlo, que digas, tú sabes que mamá tuvo alguna condición de cáncer, ¿qué puedo hacer yo? Tomamos una copita de vino tinto y eso no pasa nada. Pero ojo, es una copita. Por eso pues compártanla con la comadre para que no digan, es que para que no se tire y se la tomen toda, ¿no? Entonces, por eso es bien importante. Vino tinto incluso en las personas que ya tuvieron cáncer, sí, Mari. Incluso si ya tuviste cáncer es cuando más te ayuda. Pero como te digo, bien importante, una copita, 355 mililitros. Esa es la cantidad indicada por todas las asociaciones y en Europa es el doble, mientras no seamos europeos, pues no, ¿verdad? Pregunta Irna Noctesona. Cúrcuma, jengibre, hojas de guanábana y guayaba en forma natural, ¿está bien? Cúrcuma, jengibre en forma natural.
Mm, Tengo muchas limitantes con respecto a la cúrcuma y el jengibre. Yo te diría, mira, ¿por qué no mejor utilizamos los tés naturales, los tés que ya tenemos en nuestro país, que son propios, estos los hacen aquí en México? No es que la marca es inglesa, compraron los derechos. Tú lees en la parte trasera, dice envasado en manzanilla la pastora, o sea, esto lo hacen aquí en México. Hay Ok. que aprovechar, o sea, entonces, y también hierbas que más utilizamos aquí, perejil, cilantro, epazote, la albahaca, el romero. ¿Por qué no utilizar mejor estas grandes hierbas en tus comidas? Por ejemplo, una agüita de romero con pepino y limón. Ahí tenemos una excelente forma de consumirlas y que sin que sepa raro. La cúrcuma y el jengibre no son propias de nuestra región. Por eso yo recomiendo, acuérdense, la tierra de nuestro México nos ha dado lo que nosotros necesitamos para estar bien. Fueron los gringos, fueron los españoles, bueno, los americanos, estadounidenses, españoles, etcétera, que nos han traído alimentos que no estaban hechos para nosotros los mexicanos. Entonces, estas hierbas que son a la mayoría propias de nosotros, son la mejor manera para consumir hierbas anticancerígenas mexicanas que sí tienen efectos para nuestro genotipo, que ese es otro tema para otra charla que luego les platicaré. Ok. Tiene muchas preguntas sobre el café. ¿Qué hay con El el café? café, miren, estoy por servirme mi tacita de café. Ok. El café tiene muchísimos antioxidantes, pero ojo, es algo que me ha tocado en mi práctica bien interesante. Cuando les pregunto del café, así se puede tomar. Siempre, ahora ya tengo mi sentido de alerta, que no sea soluble. Mientras no sea soluble, está excelente. Ácido clorogénico, ácido elágico, ácido cafeico, excelentes antioxidantes de la línea de los polifenoles, este grupo donde está el resveratrol del vino tinto, de las catequinas del té, son maravillosas. Pero si lo tomamos soluble, mis chicas, es lo peor que podemos hacerle al cuerpo. Es bien cancerígeno por los químicos que tiene. Y aparte, cuando lo lavan, para quitarle la cafeína, ya valió todo lo bueno del café. Entonces, saludcita con el café. Bueno, pregunta Conchita. ¿Por qué dicen que no debemos consumir soya? Es que cuando hay problemas hormonales te quitan la Sí. soya y bebidas de soya. ¿Podrían sustituir los embutidos por la marca esta que tú recomendaste? La marca que yo recomiendo de soya, Soy Ya, también tiene soya texturizada y esa es la que yo recomiendo utilizar. Miren, la verdad es que es muy difícil la ciencia, mis chicas, porque tienes que estar leyendo constantemente. Y ahora lo veo entre charlas, aquí bien agradecido de estar con ustedes, pacientes, trabajo que hay que hacer, es muy difícil estar al día. Yo por eso, aparte de nutriólogo, soy investigador, para poder seguir al día, porque es bien fácil decir lo que nuestros maestros dijeron. Uno de mis maestros en la Universidad de Washington decía que estaba prohibidísima la soya, que era lo peor, y el té verde. Y ahora, años después, vemos la evidencia y sabemos en estudios largos de personas que se llaman longitudinales, estos estudios han demostrado que la soya es lo más maravilloso que existe en este planeta Tierra. Y quienes se encargaron de alguna vez de mentirla fueron los productores de carne, que quisieron que no derrocara su negocio. Entonces, claro, todo es dinero. Por eso es que dijeron, no, sí, digan que la soya es mala. Si hay mujeres que tienen hormonas positivas, estrógeno, eh, en cáncer de mama, por ejemplo, o de ovario, y les dicen que no coman soya. Pero yo les diría, ¿qué tanta cantidad puedes comer que te dé esos fitoestrógenos para causarte daño? ¿Te puedes comer una tonelada? ¿O te puedes comer 100 kilos para que te dé la cantidad que dicen los estudios en células que te hace daño? Yo creo que no, ¿verdad? Con trabajos te comes 2 taquitos de soya y ya con eso porque estás con el tratamiento y todo. O sea, tenemos que contextualizar muy bien las preguntas. Y a veces los médicos, como les digo, entre tantas cosas, no existe el tiempo para ver la ciencia, pensar en esa contextualización cuando lees estudios celulares y decir, ah, esta cantidad, pero es en células. Esta cantidad si la traduzco a comida. Ay, canijo, no, pues para alimentar toda una cuadra. Entonces, para que no se dejen
con esos mitos. En mi página, créeme que todas estas preguntas me sirven para estar publicando más cosas sobre estos mitos, porque créanme que es un mito muy recurrente y que muchos oncólogos no saben. Ujú. Preguntan también sobre la leche. La leche, en la página del World Cancer Research Fund, está evidence mixed, evidencia mixta. Es decir, yo les dijera que no la consumieran, pero por respeto al animal. Las que sean mamás, por respeto como mamá, por la criatura a la que trajeron y que no les pudieron dar esa leche. Por respeto al animal, no tomen leche si no son becerros. La leche es para los becerros. Así de sencillo. Todo lo que es producto lácteo, salvo el yogur griego, que se hace con muy poquita cantidad de fermentado y de leche, es el único que recomiendo. Fuera de ahí, la verdad, todo producto lácteo no debería. Hay etapas donde a lo mejor se puede usar, pero créanme que no es necesario para nosotros. El aceite de coco es bueno para cocinar. ¿Y cuál sería el aceite? Si ya vamos a ponernos a lo frito, ¿en qué aceite lo tenemos que freír? Mira, el aceite de coco te puede servir para lo frito, porque va a aguantar un poquito más en oxidarse. Eso sería una recomendación. O el aceite de maíz, ya si vamos a estar ya en lo frito, pues ya échale bien el aceite de maíz. El aceite de coco no lo recomiendo porque te está quitando espacio en tu semana de consumir el aceite de oliva. El aceite de coco únicamente es bueno para recetas donde amerite el aceite de coco. Digamos, algún pastel, algunos bollitos, alguna cosa que lleve aceite de coco en la receta, ahí sí. Pero si no, el aceite de coco no lo recomiendo para cocinar. Okay. Tienen muchas dudas sobre la soya, ¿no? Porque sí está muy difundido que estimula hormonalmente. Entonces, Sí, hay una página que voy a dejar que vende para todo México soya, que se llama, estoy acordando, Abasto Vegano. Aquí la voy a apuntar. Abasto Vegano. Voy a separar el .com para que ustedes la busquen. El Abasto Vegano tiene ahí todos los productos de esta marca Soya. Esta marca está en Monterrey y Navojoa, nomás que ahorita la página de ellos no está funcionando. Entonces, Abasto Vegano es la que sí vende para todo México. pero su duda es, siguen preguntando si están contraindicados para cerdos positivos, para tiroides, etcétera, etcétera. La soya en ningún paciente está contraindicado, es más, es el mejor alimento que podemos utilizar porque al poder consumir la cantidad adecuada de proteína, llevar tu dieta normal hiperproteica que debemos de llevar en cáncer y evitar el uso de la carne roja va a ser muchísimo mejor. Si hay pacientes, a lo mejor con SIDA de tiroides, que estén llevando yodo radiactivo, que les hagan mucho hincapié de esto, pero nuevamente, quienes hicieron esos lineamientos es por ignorancia. Las guías ESPEN de la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral 2021 para cáncer ya están publicadas. Inviten a sus doctores a que lean las guías actualizadas de cáncer. Quiero ver que se echen los 188 páginas de información y que las puedan resumir así como se las estoy resumiendo. Obviamente no pueden, por eso el trabajo del nutriólogo oncólogo es este que estamos haciendo. Okay. Los comentarios los vamos a separar y se los vamos a mandar a él para que Ricardo pueda generar contenido a partir de estas dudas. Muchas gracias, sí. Sí, Las sí, sí. pláticas las vamos a separar y las vamos a dejar en el canal de YouTube. Y también le voy a mandar a él esta para que la pueda poner en su canal y la pueda volver a ver o la puedan recomendar a alguien. Y obviamente pueden contactar a Ricardo, él con gusto los va a ayudar. Entonces, muchas gracias, Ricardo. Agradezco mucho tu tiempo, tu esfuerzo, tu disposición y pues aquí estamos. Muchísimas gracias a ustedes y sepan que aquí en todas sus dudas y comentarios voy a estar disponible en estos teléfonos o en nuestras redes sociales o al correo donde gusten contactarnos y voy a darles un precio especial a todas las que vengan para esta charla, para su primera consulta. Muchas gracias.
Hasta Y luego, bye. bye. Tenemos ya a nuestro siguiente ponente. Un Voy a- gusto verte nuevamente, Laurita, ya te vi. Gracias, Laura Rodríguez, un gusto saludarte. Hola, doctor. Ya está aquí el doctor Oscar. Dejamos el Instagram de Ricardo en el chat también. Perdón, mi celular. Ya está el doctor.